Muy bien, pues pasemos ahora a la escritura, a estudiar el tema del día de hoy. Eh, Antes de entrar a un versículo acerca del amor, me gustaría narrarte una anécdota que la tomé de un muy buen libro que recomiendo que leas. Se llama Torturado por la causa de Cristo, de Richard Wurmbrand. A lo mejor ya lo leíste, pero si ahora lo lees con lo que hemos estado entendiendo acerca del amor, si ahora vas viendo cada concepto del amor y vas viendo las historias que presenta este libro, creo que puede arrojarte más luz y empezar a entender mucho mejor lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Esta anécdota pues la tomé de ese libro y creo que nos puede ilustrar lo que hoy quiero transmitir, y con el favor de Dios que nos hable. Dice así: en la prisión de Trigogna había un joven prisionero llamado Macevichi, a quien habían encarcelado a los 18 años. Debido a las torturas, la tuberculosis había hecho presa su cuerpo. De algún modo su familia llegó a conocer su grave estado de salud y le envió 100 frascos de estreptomicina, que representaba la diferencia entre la vida y la muerte. El comisario político de la prisión ordenó traerlo a su presencia y, mostrándole el paquete, le dijo: aquí tengo el remedio que puede salvarte la vida, pero tú no puedes recibir esta encomienda enviada por tu familia. Personalmente me agradaría ayudarte, pues eres muy joven y no me gustaría verte morir aquí en la cárcel. Ayudémonos mutuamente. Dame los informes que te pido relacionados con las actividades de tus compañeros aquí en la cárcel, y así podré justificar ante mis superiores el entregarte el paquete. Macevichi no demoró en responder: no quiero permanecer vivo y tener vergüenza de mirarme en el espejo por estar viendo allí reflejada la cara de un traidor. No puedo aceptar sus condiciones, prefiero morir. El funcionario le estrechó la mano, diciéndole: te felicito. No esperaba otra respuesta de parte tuya, pero deseo hacerte otra proposición. Algunos de los presos son informantes nuestros. Alegan ser comunistas y los denuncian a ustedes. Esos hombres juegan un doble papel y no tenemos ninguna confianza en ellos. Quisiéramos saber hasta qué punto son sinceros. Para ustedes son traidores que les causan mucho daño con sus informaciones. Comprendo que no quieras traicionar a tus camaradas, pero proporciónanos los datos que te solicito y podrás salvar tu vida. Macevichi le respondió con la misma prontitud de antes: me considero discípulo de Cristo. Él nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Quienes nos traicionan nos causan un inmenso daño, pero no puedo devolver mal por mal. Les tengo mucha lástima y ruego a Dios por ellos, pero no quiero tener nada que ver con los comunistas. Después de su entrevista con el comisario político, Macevichi regresó a la misma celda que compartía con nosotros. Lo vi morir alabando a Dios. El amor fue aún más poderoso que el ansia de vivir. Amado hermano, amigo, la verdad es que esta historia me conmueve muchísimo en el fondo, de ver cómo Macevichi no traicionaba a sus compañeros, y creo que muchos le rogamos a Dios que nos dé tal amor, tal gracia, tal favor para decir: no me dejes traicionar a mis hermanos. Pero este hombre llegó aún más. A esas personas que estaban infiltrados y traidores, no los quiso tampoco traicionar, porque dijo: me considero discípulo de Cristo, porque tenía en mente una cosa acerca del amor. El amor era más fuerte, y era que él no iba a hacer nada indebido. El día de hoy, con el favor de Dios, estaremos hablando de otro punto importante, otra característica muy importante acerca del amor, y este es: el amor no hace nada indebido. Eso hizo Macevichi, considerando a Jesús como su mayor ejemplo. No actuó en contra ni siquiera de
esas personas que eran infiltrados traidores. Roguemos a Dios, roguemos de su ayuda para comprender esto y para que nos llene de este amor, porque la verdad es que yo me siento todavía muy lejos de tener ese amor, esa espiritualidad que tuvo este hombre, este joven de 18 años. Roguemos a Dios. Padre, que hoy tú nos bendigas mucho, Señor, que hoy tú nos hables a través de tu palabra, a través de entender esta característica del amor, Señor, y que no solo la comprendamos, sino que nos llenes, que sea tu Espíritu Santo fluyendo en nosotros de una manera especial para poder amar, Señor, de tal manera que no hagamos nada indebido, nada indebido. Te lo pedimos en el nombre de aquel que es nuestro ejemplo en el amor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a nuestro texto que hemos estado estudiando en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ahí está resaltada esa parte de el amor no hace nada indebido. Al leer esta porción de la Escritura, uno empieza a meditar, bueno, acerca de esa palabra indebido, y uno se refiere, bueno, entonces en el amor no debo de hacer lo malo, no debo de hacer algo pecaminoso, y la verdad es que hay razón en todo esto. O sea, de primera instancia en la lectura nos deja una idea clara. El amor no va a ser algo pecaminoso, indebido. De hecho, citemos dos porciones de la Escritura que están en Primera de Juan. Una está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pues esto sabemos que estamos, por esto sabemos que estamos en él. Aquí dice muy claro el texto que el que guarda su palabra, el que guarda la palabra de Dios es el que verdaderamente está en este amor de Dios, en este amor bíblico. En otro texto que está también ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Repito, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Como vemos, está muy claro, la Escritura nos deja muy claro acerca del amor a Dios. No es un sentimiento, no es solo una situación de afecto, sino que implica el guardar su palabra. Así que toda aquella persona que anda practicando pecados, que miente, que roba, que comete pecado, que guarda rencor en su corazón, que tiene odio hacia alguien, que no perdona, que comete adulterio, que codicia, no tiene el amor de Dios. Hoy en día hay mucha gente religiosa que dice amar a Dios, que dice ser cristiana, que dice caminar con Cristo, pero ni siquiera guarda sus mandamientos. Lejos está de tener el amor de Dios, pues practican el pecado, son esclavos del pecado, dicen que todo es poco a poco, pero la verdad es que el amor de Dios no está en ellos, no está, ya ni siquiera dejan de hacer algo que vamos a profundizar, como este hombre de la cárcel, Macevichi. No, ni siquiera un amor tan profundo como sino que ya está limitado a una situación donde caen en pecados, caen en situaciones muy malas. Pues ahí definitivamente no está el amor de Dios. Por ahí podemos empezar a analizarnos si nosotros practicamos un pecado, aunque sea uno, entonces no debemos engañarnos.
el amor de Dios, este amor bíblico del que estamos hablando, no está en nosotros. Aunque hagamos mucha piedad, aunque hagamos muchas obras de misericordia, aunque sirvamos aquí, aunque sirvamos allá, aunque seamos parte de una congregación, aunque tengamos un puesto ante alguien, si con un solo pecado que practiquemos lo tenemos, el amor de Dios no está en nosotros, porque el amor no hace nada indebido, porque el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Muy bien, si lo ponemos hasta ahí, pues podemos quedarnos con la idea de que, bueno, entonces cuando la Escritura habla acerca de que el amor no hace nada indebido, pues solamente me quedo con, pues no practico pecados y ya, no miento, no robo ya, pero creo que va algo más profundo. Podemos entonces tomar esta palabra, empezarla a estudiar, a desmenuzar, a ver más cosas y vamos a notar que Dios se refiere a algo todavía más profundo que solo no practicar el pecado, que no solo con guardar la ley es que se tiene esta clase de amor. Veamos primero esta palabra indebido, aparece aquí en la lámina, es la palabra griega asgemoneo, y tiene que ver con lo impropio, lo indebido, actuar indebidamente. De hecho, la palabra indebido puede ser traducida como inapropiado, indecoroso o comportarse indecentemente. Esta palabra de griego, ¿sabes? Me llama la atención. Solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Una en este texto y la otra vez que te lo encuentras está en la primera carta a los Corintios, cuando está hablando Pablo acerca de un padre que dice, pero si alguno piensa que es impropio, esa palabra impropio es la misma indebido, es la misma palabra asgemoneo. Si alguien piensa que es impropio para su hija virgen que se case, y pues nos está haciendo una referencia de cómo un padre, pues que tiene este amor de Dios, este amor evitaría hacer algo que por beneficiar a su hija, por beneficiarla. Es como algo que es, no, es mi hija, entonces voy a evitar todo lo indebido, todo lo impropio, por el beneficio a una persona. Voy a evitar hacer algo que lo perjudique, que lo dañe. Voy a pensar, voy a meditar muy bien las cosas para no hacerle un daño, para no evitar un beneficio también, algo que le vaya a acontecer, no le quiero estorbar. Es esa clase de amor. Otra traducción de la Biblia. Pongamos ahora el mismo texto, Primera de Corintios 13:5, pero ahora según la Biblia de las Américas. Hemos puesto en otro momento esta versión porque es una buena traducción literal de la Escritura. ¿Cómo lo traduce? Dice así, hablando del amor, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Pero en especial esa parte, no se porta indecorosamente. ¿Ok? Según la Real Academia Española, lo indecoroso es aquello que carece de decoro, y el decoro es el honor, el respeto, la reverencia que se debe a una persona por su nacimiento, dignidad. Entonces un indecoroso es aquello que le falta, ¿no? Al respeto, aquello que falta al honor, aquello que no da la reverencia debida a una persona. Entonces una persona que se porta de manera indecorosa es una persona pues que no tiene este amor de Dios, pero pues que va a faltar el respeto, que no va a honrar a una persona, que va a hacer cosas que pueden lastimar, ofender a la otra persona. Otra definición que me gustó muchísimo acerca del indecoroso es algo escandaloso que ocasiona tropiezo. Entonces aquí ya como que nos va clarificando todavía esto más. Alguien que tiene este amor no va a ser algo indecoroso, no va a ser algo
escandaloso que le ocasione a otra persona un tropiezo, que le ocasione a la otra persona algo que le lastime o que diga, que la desvíe de la escritura. Es un amor que nos lleva constantemente a buscar no agraviar ni afectar a quien decimos amar. Quien tiene este amor va a estar buscando no afectar a la otra persona, no agraviarla, a esa persona que decimos amar. Va a medir bien sus palabras, va a decir bien, va a pensar bien lo que dice, no va a hablar toscamente contra la persona, o no solo en contra, sino nada más no va a decir palabras ásperas o de alguna manera que puedan agraviar al prójimo. Yo recuerdo con mucha tristeza que alguna vez escuché a un hermano decirle a otro, ¿te tropieza en lo que yo hago? Pues levanta los pies, le decía. Qué tristeza, porque la verdad es que ese no es el amor de Dios. Esta persona se lo decía así como en tono irónico. Bueno, si hay una conducta que te agravia, que te tropieza a ti, escandalosa, y pues ni modo, ¿no? Ni modo, levanta más los pies para que no te tropieces. Se lo decía de una manera irónica y pues tú te das cuenta que ahí la verdad no está el amor de Dios, porque el amor de Dios no hace nada indebido, no hace nada indecoroso, escandaloso. Se preocupa por el prójimo, por no tropezar al prójimo, por medir lo que uno hace, por pensar bien. Hay personas que luego te dicen, no, pues es que yo soy así, yo hablo así, esa es mi forma de ser, yo soy así de brusco, de brusca. Está bien, Dios nos toma de una cultura y a lo mejor venimos, de una manera de ser donde hablamos en un tono, en un nivel, con cierta forma, muy golpeado, pero el Espíritu Santo que produce el fruto del amor en nosotros, quien tiene este amor va a ir transformándose, cambiando, porque el amor no hace nada indecoroso, nada indebido. Ese amor nos va a ayudar a ver cómo voy cambiando y suavizando mejor mis palabras con mi prójimo, cómo me acerco contacto a mis hermanos, cómo me acerco contacto a la persona, a mi jefe, a mi empleado, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, y cómo les digo las palabras todavía más suaves. Ese es el amor de Dios, así como vamos entendiendo. ¿Qué más? Hay personas que no miden tampoco su forma de vestirse, y cómo tropiezan a otros, y no les importa. Ahora, aquí solo hay que hacer una diferencia muy clara. Hay muchos grupos religiosos donde la gente llega, le dicen, no, pues esa no es la forma de vestir de un cristiano, y cambian todo lo de afuera, cambian su vestidura, ahora usan faldas largas, ¿no? Y escotes, ¿no? Muy cerrados, porque ahora cuidan su apariencia, pero por dentro, en su corazón, están mal, siguen practicando el pecado. De nada sirvió cambiar externamente si por adentro no ha cambiado. Jesús lo dijo muy claro. Jesús dijo, cambia, lava primero lo de adentro, entonces lo de afuera va a ser limpio. Esa es la verdadera actitud. Primero hay que cambiar de fondo, porque el amor no solo tiene que ver con lo que vestimos, sino con lo que hay acá en el corazón. El que tiene este amor y no hace nada indebido va a buscar no solo con el vestido, sino con lo que habla. Pero bueno, es importante señalar esta parte de la vestimenta, porque pues hay mucha gente que ya no le interesa buscar el bien de su prójimo, no agraviarlo, no hacer algo escandaloso en el otro. Ya no lo busca, sino que pues se viste la persona ni siquiera para glorificar a Dios, sino se viste muy ostentoso o con poco pudor, ¿no? Que la verdad pues tropieza a otras personas, y eso es muy triste, ¿no? O tratando de atraer la mirada de varones que volteen y miren y sentir, ¿no?
que es el centro de miradas de muchos varones. Hay que tener cuidado con eso, porque el que así lo hace no tiene este amor. El verdadero amor de veras se preocupa por su prójimo. Trata de vestirse de una manera en pasar desapercibido y no ser escandaloso, ni sectario, ni inmoral, ni extravagante, ni como el mundo. El que tiene este amor no hace nada indebido, se preocupa, sí piensa en el otro y no está pensando cosas como las que te decía. ¿Te tropieza? Pues levanta los pies. Escuché también a otro en un momento dado que ¿te tropezaste? Pues te voy a levantar a varazos. ¿Está el amor de Dios ahí? ¿Está el amor? ¿Nos preocupa de verdad nuestro prójimo? ¿De veras cuando nos vestimos, cuando hablamos, cuando hacemos algo, nos preocupa? Nos preocupa el débil de conciencia, para instruirle, para que con amor hablemos, platiquemos, resolvamos, o no nos importa, no nos importa. Tenemos el amor suficiente para reconocer y decir, híjole, tropecé a mi hermano, tal vez esto me es lícito, pero él finalmente con su conciencia débil se tropezó. Tenemos el amor para ir y decirle, perdóname, perdóname hermano, no quise ser así, no quise ser escandaloso para ti o de tropiezo. Tenemos ese amor que nos lleva a producir una humildad y reconocer, la regué hermano, perdona esto, mira, y explicarle con paciencia, con buenas palabras, con tacto. Tenemos ese amor, o está desapareciendo y no nos importa ya hoy cómo un cristiano se viste, cómo se arregla. Tengamos mucho cuidado, tengamos cuidado. ¿Qué más? Veamos una parte en la escritura que tiene que ver con esto. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. El apóstol Pablo, diciéndole a los corintios, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí creo que está claro. Dice Pablo, bueno, hay muchas cosas que no son lícitas, pero el que tiene el verdadero amor de Dios, este amor que no hace nada indebido, este amor que no, que se preocupa por no agraviar, que no es indecoroso, no es extravagante, pero se va a preocupar por las cosas que no convienen en hacerlas por amor al prójimo. No solo va a pensar en sí para decir, no, pues me es lícito tener esto, me es lícito tener aquello, me es lícito estas cosas. No se va a preocupar por esto. Piensa en el ejemplo con el que inicié esta plática. ¿A poco no a ese hombre, Matsubishi, le era lícito recibir esa medicina que su familia le envía para la tuberculosis que él tenía? ¿A poco no le era lícito? ¿A poco no podía usar? Y además, ¿qué le pedían? Bueno, no traiciones a tus hermanos, no traiciones a los que tú llamas hermanos en Cristo. Dime nada más la información que se necesita para a los que a ustedes los traicionan, los infiltrados. Esa información, pues, ¿qué? A ustedes les beneficia. Y ves el amor de este hombre mucho más profundo, pensando, no, es que, aunque me es lícito, el amor de Cristo es más profundo porque Él me enseñó a amar a mis enemigos. Él me enseñó a amar a mis enemigos. Así es que no voy a hacer porque puede ser lícito, pero no todo conviene. ¿Por qué? Porque el día que les predique de este valioso amor de Cristo, no me van a creer que Dios puede amar al más perverso si yo no puedo desprender eso de mí. Entonces Dios nos está llevando, si te das cuenta, no a pensar en las cosas lícitas, ¿no? Y hacer, pues que esto me conviene y esto me es lícito, me es permitido, no estoy pecando, sino que nos está llevando Dios a pensar en nuestro prójimo, a no hacer nada escandaloso ni que lo agravie, aunque me sea permitido. Qué importante es esto.
Qué importante es esto. Otra versión de la escritura, otra traducción, mejor dicho, es la siguiente. Igual en el mismo pasaje, esta es la versión, la nueva traducción viviente, la NTV. Dice así, voy a leer desde el versículo 4 para poner en contexto bien esta traducción. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Versículo 5 dice, ni ofensivo. Esta traducción está poniendo que el amor no va a ser ofensivo, no va a ofender, no va a ofender. Esto quiere decir que los actos que una persona que tiene el amor de Dios van a ser muy prudentes, adornados con buenas obras, que agraden, no desagradables. Las palabras van a ser tiernas, sutiles, bellas, no inapropiadas, no bruscas, no toscas. A veces nosotros pues podemos, como decía, venir de una cultura que a lo mejor fue muy tosca. El cristiano va a ir cambiando, va a ir cambiando. El que tiene el amor de Dios va a ir dejando esa manera de ser, se va a ir renovando y ahora va a ser... El que no tiene el amor de Dios responde, ¿qué? ¿Así soy? ¿Y qué? ¿Sí soy? Soy así de tosco, así, pues es mi cultura, así, yo vengo de este lado y pues ni modo. Y si te he golpeado, pues aguántate, pues es que ni modo. No, ese no es el amor de Dios que nos está transmitiendo. El que tiene, reconocerá y dirá, tengo que cambiar mi forma. Son años de esta cultura, pero le pediré a Dios, para que Él me ayude a no ser ofensivo a mis hermanos, a tener las mejores palabras, el mejor tacto, la mejor forma de decirlo, mejor forma de acercarme, ¿no? Les decía en otro mensaje, cuando uno se acerca en Mateo 18, pues uno tiene que acercarse con este amor, vestirse de lleno, llenarse de este amor, vestirse de este amor. ¿Para qué? Para no ser tosco con nuestro hermano. Entonces no debemos ofender, no debemos cuidar. El amor, según esta traducción, no es ofensivo. Debemos cuidar bien lo que hacemos, lo que decimos, lo que hablamos, cómo nos vestimos. Cuidar en el prójimo, no hacerle daño con algo. Es muy, muy, muy importante. Mira otra versión, vamos a poner otra versión, más bien otra traducción, ¿no?, de la escritura. Esta es la traducción de HH, Dios habla hoy, y dice del versículo 4, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, y la parte que nos interesa, ni grosero, así lo traduce. Vivimos en un mundo donde el desprecio, el bullying, ¿no?, ha crecido bastante esa parte de hacer bullying en las escuelas, en los trabajos, de estar ahí dañando a la persona. Se ha vuelto clásico y a veces hasta se infiltra, ¿no?, en la iglesia de Dios, en las congregaciones, el hablar, ¿no?, a las personas. Vivimos, los que somos acá de México, en un país que habla en doble sentido, burlándose del prójimo, con un lenguaje vulgar, con un lenguaje grosero. Algunos venimos de una cultura así, donde escuchamos en la familia, en los padres, un lenguaje así. Pero pues, ¿qué hace Dios? Decir, no, el que tiene este amor este amor no es grosero, no solo con sus palabras, también con las acciones. Hay personas que a lo mejor no dicen groserías, pero con sus actitudes, a veces con la forma de mirarte, la forma en cómo te tratan, son groseras. No está el amor de Dios ahí. No está. La persona que tiene el amor de Dios, estamos revisando, va a ser una persona que sí se va a interesar por no tropezar a su prójimo. Claro, hay cosas lícitas a lo mejor y que no son pecaminosas,
entonces se va a ocupar por instruirle a su prójimo y decirle, mira, bíblicamente no es pecado, por esto, por esto. Va a recurrir con mucha paciencia, con mucho amor, mucho tacto, para hablar con su prójimo y hacerle entender que hay cosas pues no pecaminosas. Lo va a ayudar, va a entender a esa débil conciencia. Y mientras entiende, tal vez se va a guardar delante de él practicar alguna cosa que no es pecado. ¿Por qué? Porque el amor si no busca, no hace nada indebido, no es indecoroso, sino que se preocupa por no agraviar al prójimo. Esa es la idea. Ahora bien, en Primera de Corintios 10:32 dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ni a la iglesia de Dios. Creo que es un versículo muy preciso donde te dice, mira, un cristiano, alguien que tiene el amor genuino, el amor bíblico, se va a preocupar por la gente de afuera también, por no serle tropiezo a alguien de afuera, a un gentil, va a hacer las cosas que en su mano están, ¿no? Para no tropezarlos, así como lo hizo este hombre que narramos en la anécdota, cómo se preocupó hasta por los traidores, los infiltrados. No iba a ser él tropiezo, iba a ser él un discípulo de Cristo, porque el amor te lleva a eso. Y mucho, como dice aquí el apóstol Pablo, ni a la iglesia de Dios. Así que una persona con el amor pues se va a preocupar por muchas cosas para no tropezar a sus hermanos. No usar, por ejemplo, escotes pronunciados, las mujeres, o faldas muy pequeñas, la forma en que se arreglan, se visten, se va a preocupar, la forma en que te conduces, se va a preocupar porque no quiere ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni mucho menos a la iglesia, ni a la iglesia de Dios, ni a la iglesia de Dios. Qué importante es todo esto en estos días, donde pues de repente pareciera que no importa en el prójimo y que se toma así como, pues allá. Y creo que Dios nos quiere llevar a algo todavía más profundo que solo preocuparnos por no estar tropezando al hermano, sino amar a tal nivel que a un nivel donde aún a nuestros enemigos no les seamos tropiezos, sino una bendición, aún a nuestros enemigos. Muy bien, ahora vamos a ver algunos textos que instruyen varias cosas que tienen que ver con esto que hemos entendido acerca de quien tiene este amor, pues no va a ser grosero, no va a ser descortés, no va a ser ofensivo. Textos que son instrucciones que Pablo dejó para todo aquel que quiere caminar con Cristo. Textos que nos van a arrojar luz de, bueno, quien tiene este amor va a tener estas cualidades, o va a practicar estos mandamientos, va a hacer estas cosas. El primer texto lo tenemos en Colosenses capítulo 3 versículo 19. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. Aquí está diciendo Pablo muy claro, quien tiene este amor no va a hacer nada indebido con su esposa, ni viceversa. En especial no va a ser áspero, no va a tener palabras que la lastimen, que la ignoren, que la rocen, que la hieran. Dice la escritura que las mujeres son un vaso frágil, y así los hombres debemos tratarlas como vaso frágil, no hablarles con asperezas, de manera que las lastime, no decirles palabras que las hieran, no tratarlas de humillar, ni mucho menos tomar la Biblia para ofenderlas y azotarlas. No podemos ser ásperos con las mujeres. No podemos, alguien que tiene este amor no va a ser. Fíjate cómo, de hecho, quien tiene este amor va a ir también logrando restaurar a su familia.
a todas esas personas que les interesa mucho acerca de cómo ayudo a mi familia, cómo restauro a mis hijos, cómo restauro a mi esposa, a mi esposo, cómo le hago para que Dios se acerque a sus vidas. Pues hay una manera sencilla: practica este amor, practica esto que hemos estado entendiendo, siendo paciente, no orgulloso, no fanfarrón, todas estas características, si uno las pone en práctica en su familia, pues va a tener resultados. Vamos a cegar lo que sembramos. En particular aquí, que nos dice a los maridos muy específicamente: no seamos ásperos, sepamos tratar bien, ¿no?, a nuestra esposa. Pero creo que no aplicaría solo pues a la esposa que debemos ser así. También a los demás miembros de la familia debemos pues acompañar con mucho decoro nuestras palabras, con decencia, debidamente con pudor, con buen trato a nuestros hijos, con caricias, con afectos, controlando nuestras emociones. De repente a lo mejor hacen algo que te puede llegar a exasperar porque cometen alguna cosa, bueno, teniendo cuidado de no lastimarlos. Entonces nuestro amor por nuestra esposa, hijos, familia, pues debe ser un amor que les hable con mucha propiedad, con decencia, con palabras tiernas, suaves. Así debe ser nuestro amor, con mucho afecto, ternura. A veces algunos que venimos quizá de una familia pues que no se cultivó eso, pues nos cuesta trabajo. Pero Dios, en su infinita misericordia, con su gracia, nos va ayudando y vamos cambiando y renovándonos. Así es esa persona que de veras quiere ser un discípulo de Cristo. Va tomando las decisiones adecuadas y va cambiando. Y no me refiero a ir dejando el pecado poco a poco, no. Eso ya quedó atrás. Me refiero a ir cambiando su forma de ser, su cultura. Ahora tiene una cultura de buscar el bien del otro, de preocuparse por no tropezar a su prójimo, de hablarle bien a su familia y a los de su congregación, a los gentiles allá afuera en el mundo. Creo que Dios nos va enseñando cómo, a través de estos textos, cómo este amor se va empezando a cultivar ahí en tu casa, primeramente con los tuyos, tu prójimo más cercano, lo empiezas ahí a cultivar y va creciendo. Porque es relativamente fácil amar a los que están en nuestra casa. Es que son nuestro prójimo más cercano. Una vez que eso está, uno va amando entonces luego a los de la congregación donde uno está. Pero uno fue madurando el amor de Dios que va creciendo en nosotros, y entonces uno tiene ya la capacidad de amar al de otra cultura en la congregación, al de otra forma de ser, al que fue rescatado de otras cosas, y empieza Dios a trabajar con nosotros como si fuera un tallercito del amor donde Dios nos va puliendo, ¿no? Lijando, limando, y ahí vamos. Y cuando estamos listos, Dios nos deja listos para amar a un mundo lleno de mucha gente mala, perversa, y que podamos tener el amor de Él para amar a nuestros enemigos a un nivel inmenso, como Él nos amó, porque un día fuimos enemigos de Dios muchos, como Él nos amó. Así que Dios es el que nos va a ayudar y nos prepara para no ser ásperos, primero con los de nuestra casa y luego nos va llevando hacia afuera, a contestar bien. Veamos otra instrucción del apóstol Pablo. Esta está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Creo que ahí lo deja muy claro el apóstol. El siervo del Señor, aquel que quiere caminar como Cristo, que tiene este amor, primero no va a ser un
hombre contencioso que está queriendo discutir y contradecir todo lo que los demás dicen, creando contiendas y no queriendo escuchar a los demás, sino va a ser una persona amable. Entonces está dejando Pablo bien claro, mira, esa persona que tiene este amor va a ser una persona muy cortés, muy amable, que está tratando de buscar el bien, que va a aprender a tratar bien a su prójimo, que va a tratar de aprender a tratarlo bien, porque a lo mejor muchos de nosotros ni siquiera sabemos tratar bien a nuestro prójimo, pero llegamos a Cristo y Dios produce tal amor que nos empuja a servir a nuestro hermano, a amarlo. ¿Qué parte importante es esta? Y como decíamos, pues uno no se puede conformar con decir, no, pues es que yo ya hago misericordia, yo estoy haciendo obras y obras, y si no se tiene esta parte, de nada sirve, porque con una sola característica que nos falte, no es amor, así como con un solo color que falte, ya no es la luz exactamente. Qué importante es esta parte, que todo este abanico de características pues esté habitando en nosotros para que podamos tener el verdadero amor de Cristo, el amor bíblico, poder tratar bien a nuestro semejante, no tropezarlo, ser amable con él. En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente y dice decoroso, hospedador, apto para enseñar. Muy bien, ahí define bien esa parte. Ahora, este texto, pues lo hemos entendido también como los requisitos que se piden para un obispo. Y algunos dirán, no, pues esas características se las piden al obispo, yo no debo de cumplir con esas. No, la verdad es que si tú lees con cuidado cada característica que está ahí, debería de cumplirla todo cristiano, todo aquel que quiera caminar con Jesús. De hecho, por eso creo el apóstol dice, bueno, pues si de entrada quiere ser obispo, pues lo mínimo que se le debe de pedir es que tenga bien todo este carácter ya moldeado del Señor, todo esto, y entre ellas, pues le pide que sea decoroso. Bueno, aquí en esta parte de decoroso, vamos a entenderlo como alguien ordenado, modesto, alguien que tiene su vida organizada en una forma correcta, que vive ordenadamente en todos los aspectos de su vida. Ese es el decoroso al que se refiere aquí en esta parte de la escritura. Entonces, esta persona que tiene este amor se va a comportar de una forma ordenada en muchos aspectos de su vida, en la económica, en su tiempo. Va a ser una persona entonces que va a tener un buen orden en su vida. Hay personas que de hecho tienen tal desastre económico en sus vidas. Tienen deudas aquí, tienen deudas por acá, tienen deudas por todos lados, que de repente dices, qué desastre, y no logran sacar a su familia adelante. Hace unas semanas atrás, con mucha alegría, ¿no? Platiqué con una persona que inicialmente me decía, sabe, necesito restaurar a mi familia. Mi familia no viene a la cumbre, no quieren venir, pero ya decidí buscar a Dios con toda seriedad, porque quiero que mi familia se restaure, quiero que mi familia busque a Dios. Yo la he regado mucho. Era un varón. Y le dije que sí, que íbamos a guiarle, íbamos a instruirle, ministrarle, y que íbamos a estar al pendiente orando por él. Y hace poco que platiqué con él, me decía con mucho gusto que su familia está empezando a tener cambios y que una parte grande se debe a que empezó a ordenar todo en su casa, a tener orden en muchas cosas de su vida. Empezó a instruir a sus hijos, a dedicarles tiempo a ellos, empezó
a cambiar su vida económica. Me decía, tenía deudas, pero ahora ya las puse en orden y ya casi acabo de pagar todas mis deudas. Y con mucha alegría me decía, y mi familia ahora como que empieza a notar cambios y ya como que se le antoja a buscar a Dios. Ya uno de mis hijas, que es adolescente, me dice, papá, mira este libro, me gustó que me hayas traído este libro, un libro que tiene que ver con la sabiduría de Dios. Y qué hermoso es cuando tú ves que una persona, ¿no?, va ordenando las cosas en su vida práctica, en su familia, y entonces empieza a reflejar algo importante del amor de Dios, aún en el orden, aún en todo esto, en todos los aspectos de su vida. Entonces, así como ser indecoroso te habla de alguien escandaloso que se viste de una manera ostentosa y que además puede estar tropezando a otros, así el decoroso es una persona que en su vida práctica, el orden que tiene, la forma de conducirse en todos los aspectos, te empuja y te habla de un buen ejemplo. Y tú puedes notar, ahí está Dios, ahí está algo en su vida, porque mira cómo en las cosas de su vida cotidiana las cosas están muy correctamente, muy ordenadas. Muy bien, otro texto importante es Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Qué importante es no solo estar cuidando qué hablamos, qué decimos para no tropezar a nuestro prójimo, sino también qué escuchamos, con quién compartimos palabras, diálogos, amistades, porque dice muy claro el apóstol, no te vayas a equivocar, una mala conversación, una mala amistad puede corromper una buena costumbre, un buen hábito, una buena forma de ser, una buena vida ordenada y decorosa puede ser corrompida. Entonces, un cristiano que tiene este amor se va a cuidar bien, pues no solo que lo que dice para tener cuidado del prójimo, sino también con quién se relaciona, a quién escucha, si no hay una ligereza, ¿no?, al hablar de otras personas, con quién bromea, con quién no bromea, va a tener cuidado. Y esto no se refiere a que un cristiano no de repente pueda bromear o hacer algo, sonreír, divertirse, hacer algo, pero a veces hay pláticas o amistades que te van conduciendo cada vez a peores cosas, y una te lleva a otra, y de una plática en un tema te empiezan a hablar de pláticas mundanas, de las películas últimas que están ahí en el mundo, o de temas inapropiados. Tengamos mucho cuidado. A todos aquellos que están buscando a Dios con seriedad, pues tengan cuidado, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El amor no hace nada indebido. No está haciendo algo que tú dices, híjole, aquí ya están hablando de temas que no, mejor me retiro, me salgo antes de que ocurra algo. Otro texto ya de instrucción, dice en Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, dice así, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mira este texto, qué instrucción del apóstol, ¿no? Está diciendo, bueno, así como vimos características propias del marido, que no debe ser áspero con sus palabras, pues aquí está hablando acerca de esas mujeres ancianas que han crecido en el amor de Dios, en la sabiduría de Dios, y está diciendo algo, ¿cómo deben ser? Reverentes en su porte, porque el amor no hace nada indebido, cuidan bien su vestidura. Y no vamos a entrar en los detalles. Aquí cada quien debería de poner, a ver, si yo no quiero tropezar a mi prójimo, debería yo de vestirme reverente, de ser reverente en mi porte. Listo, así.
entienda, lo que cada persona vaya escudriñando, ¿no? Y entendiendo de parte de Dios, porque luego de repente hay personas que te dicen, no, que si 10 centímetros abajo de la rodilla, la falda, que si 5, que si 8, no entremos en esos detalles, solo aquí dice muy claro la escritura, reverentes en su porte, y aquella persona que tiene este amor, pues va a buscar esta parte. Y te va dando muchas instrucciones, que no va a ser una calumniadora, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que van a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, ordenadas. Eso quiere decir también esas mujeres pues que van a ser decorosas ahí en su casa, porque van a estar con mucho orden, sujetas, y todo con un objetivo, para que la palabra de Dios dice no sea blasfemada, para que otros, los gentiles, los judíos, la iglesia, pues no digan, ay, y así se dicen cristianos, y mira, qué desorden, qué imprudencia, qué forma de ser, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, pues ya podemos ver una lista de puntos, ¿no?, que dejó el apóstol acerca de las cosas, pues, indebidas, que no son decorosas, ¿no?, y que hay que dejarlas de ser, que no hay que ser contenciosos, ásperos, sino amables, que hay que ser reverentes en el porte, castos, cuidadosos en el hogar, una serie de puntos muy importantes que debemos considerar a fondo. Pareciera como un tema un poco como hermano, pero son cosas muy, muy básicas, creo que importante. En el momento en que el Espíritu Santo lo puso en la Escritura, es que era importante para Dios, cosas tan sencillas, tal vez de nuestra vida práctica. En el momento en que están en la Escritura, Dios le está dando un peso muy importante. Terminamos con un versículo, creo, muy importante, o bueno, con un pasaje importante en la vida de Jesús como nuestro ejemplo, para englobar todo esto acerca del amor. Mira, voy a leer unas porciones de una parte. Está en Lucas capítulo 6, versículo 27, dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Haced bien a los que os aborrecen, dice Cristo. En el versículo 31 dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Está dando aquí lo que conocemos como la regla de oro, diciendo Cristo, bueno, haz con tu prójimo, haz con el demás así como quieres que hagan contigo. Si no quieres que hagan algo indebido, no lo hagas, porque el amor no hace nada indebido, nada que te tropiece, nada indecoroso. No vas, si no quieres que sean ásperos contigo, no lo seas con el otro. Si quieres que contigo sean amables, sea amable con el otro. Ahí está, Cristo está resumiendo todo esto en una instrucción, esa regla. Pero Jesús inicia esto con algo muy profundo. Dice, amad a vuestros enemigos. O sea, poniendo un estándar alto. No solo lo hagas con los de tu casa, con tu esposa, con tus hijos, en tu congregación. Y mira lo que dice en el mismo capítulo, en el versículo 32, continuando esta instrucción. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, dice Cristo, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Verso 36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Dice Jesús muy, muy claro, muy claro. Dice, mira,
el amor, este amor, no debe ser solo con aquellos que te aman. Si tú eres amable, decoroso, muy prudente, solo con aquellos que te devuelven eso, solo con aquellos que se ven así contigo, cortés, amable, con aquellos que te ponen una bonita cara, con aquellos, y tú saludas a aquellos que te van a devolver el saludo y una bonita cara, una bonita sonrisa, y que van a hacer, dice Jesús, pues no haces nada. ¿Qué mérito tienes?, pregunta él. ¿Qué mérito tienes? Y lo pregunta 3 veces. ¿Qué mérito tienes? Pero si lo haces con aquellas personas, ¿no?, malas, perversas, aquellos enemigos tuyos, aquellos que los saludas y de repente no te devuelven un buen gusto, sino una cara agria, por así decirlo, ¿no?, o te devuelven hasta una mala palabra, una mala acción. Entonces eres como vuestro Padre que está en el cielo. Entonces el amor está llegando al nivel que tuvo Dios por nosotros. Porque mira Dios, mira nuestro Dios, cómo se acercó y amó a aquellos que no le mirábamos bien, aquellos que no queríamos, aquellos que no, lo ignorábamos. Mira nuestra vida, cuando Dios se acercaba y nosotros le dábamos la espalda y nosotros no le sonreíamos, nosotros no éramos corteses con nada, ni con aquellos que nos mandó para hablarnos del evangelio y que los tildábamos de locos o les hacíamos groserías y les hacíamos cuanta cosa, pero ellos venían en el nombre de Cristo y nos comportábamos tan faltos de este decoro, tan groseros, tan ofensivos, y aún así Dios nos amó y buscó el bien de nosotros. Ahora, si queremos ser discípulos de Cristo, debemos aprender a amar a esos que amó Cristo, a nuestros enemigos, aquellos que no nos pagan igual. Este amor no va a tener ninguna cosa especial si solo lo practicamos pues con aquellos que de verdad se comportan igual que nosotros, sino con esos que tal vez no te quieren ver, no te quieren ni saludar, que te odian. Con ellos, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Así como la historia que te narré al principio, de este hombre Machibishi que llegó hasta el final y que se comportó a la altura del amor y de ser un discípulo de Cristo. Dice, murió alabando a Dios, sin recibir la medicina que su familia le mandó, pero con el grato sabor en el corazón de haber amado como Jesús amó a aquellos que no lo amaban, aquellos pecadores, aquella gente traidora, murió hasta el final. Que este amor sea el que habite en nuestros corazones. Amén. Demos gracias a Dios y pongamos todo en las manos de Él. Padre, muchas gracias, Señor, por mostrarnos más de este amor. Que seamos llenos, Señor, ayúdanos a no cometer algo indebido contra nuestro prójimo, a no tropezarlo, a no escandalizarlo, Señor, a nuestro prójimo, sino al contrario, a ser una bendición, Señor, para nuestro prójimo enorme, grande, Señor, a poderle servir y amar tanto a judíos como a gentiles, Señor, como a aquellos traidores y enemigos, así como a la iglesia, Señor, ser bendición con ese hermano que a lo mejor algunos le llaman el hermano difícil, el hermano imposible. Ayúdanos, Señor, a sonreírle, a amarle, a servirle, a darlo todo como tú eres misericordioso con nosotros que un día pues fuimos tus enemigos, Señor. Ayúdanos a amar, Señor, porque entonces podríamos decir que el mérito que tenemos es ser un discípulo tuyo. Sobreabunde este amor en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, pues que el amor de Dios sobreabunde en nosotros y su gracia. Que Dios les bendiga mucho y si Dios permite, en otro momento expondremos más sobre las características del amor. Hasta pronto.